Vamos a ir completando la rueda y vamos a ver si podemos complementar, yo creo que sí, porque se conocen muy bien el ingeniero Fernando Canosa y el licenciado Víctor Tonelli para que nos hablen de la ganadería vacuna, que también ha evolucionado mucho en esto de utilizar el grano para el engorde y para la producción de carne en definitiva. Bueno, buen día a todos. Realmente esto es todo un desafío porque nos han pedido que en 10 minutos nos repartamos, Víctor y yo, en 8 minutos. Bueno, Te doy los dos, te doy los dos. a los dos. Gracias, Silvio, está muy generoso. Cuando me llamó Martín Fraguío, nos pidió que habláramos de eficiencia y de diferenciación. Yo me voy a ocupar del tema de eficiencia, de lo productivo, Víctor se va a ocupar del tema de diferenciación, todo visto desde el agregado de valor en la carne vacuna. Antes de comenzar con las diapositivas, me parece importante comentar que nosotros estamos acá como coordinadores técnicos o parte del equipo técnico de la Mesa de las Carnes. Y esto creo que es una muy buena noticia para la Argentina. No que nosotros estemos, sino que la Mesa de las Carnes está funcionando desde hace 18 meses. Estamos trabajando en forma conjunta, productores, industriales, trabajadores de diferentes gremios y 4 carnes: pollo, cerdo, ovinos y vacuna. Creo que esto es una buena noticia porque entre todos se van logrando consensos, se hicieron aportes a los diferentes partidos políticos el año pasado y actualmente estamos haciendo aportes al gobierno actual en el cual hay un alto grado de apertura. Dicho esto, voy a comenzar con mi presentación. Va a ser muy rápida en función del tiempo que nos dieron, pero fundamentalmente lo que yo quiero transmitir es que la carne vacuna tiene una altísima posibilidad de crecimiento en la medida en que se den las condiciones, y estas condiciones desde el punto de vista macro están dadas, o sea, todo lo que nosotros necesitábamos y pedíamos, que en algún futuro, que no sé si lo alcanzaremos a ver, podemos llegar a las 8 millones de toneladas. En este escenario de 5 millones de toneladas, la mitad puede quedar para el consumo interno, la mitad para exportación. Esto significan 12.500 millones de dólares de divisas que podrían entrar para el país. ¿Qué se necesita para esto? Bueno, fundamentalmente para esto tiene un eje central que es no exclusivamente el aumento de la cantidad de vientres, sino que fundamentalmente el aumento de la cantidad de terneros. El aumento de la cantidad de terneros va a significar la necesidad de más pasto y la necesidad de más maíz. Concretamente necesitamos aumentar la producción de pasto en un 40% y necesitamos aumentar el consumo de maíz en 6 millones de toneladas, llegar a los 9 millones de toneladas de consumo de maíz. Esto es para poder llegar a la producción de los 5 millones de toneladas. Y ahora, como estamos hablando fundamentalmente en un congreso de maíz, me voy a dedicar a comentar, por un lado, que hoy los sistemas de producción en la Argentina no tienen nada que ver con lo que eran hace 15 años, no me voy a detener en definir cada uno de ellos, pero fundamentalmente hoy hay una grandísima interacción del pasto con el grano, del pasto con el maíz, del pasto con el sorgo y con un conjunto de subproductos de los diferentes granos. Esto nos lleva a un grado de complejidad de la producción de carne en la Argentina que no tiene nada que ver con lo que era hace 20 años. Pero el eje central de esto, el eje central del aumento de la producción, pasa por el pasto. ¿Cómo vas a hablar del pasto en un congreso de maíz? Sí, voy a hablar del pasto en un congreso de maíz porque el crecimiento del consumo del maíz viene de la mano del pasto. ¿Y por qué viene de la mano del pasto? Porque el pasto es el recurso más barato y todavía no se ha inventado una máquina más eficiente para transformar el pasto, que es la transformación de la fotosíntesis en pasto, poder transformarla en carne. No hay una máquina más eficiente para consumir celulosa que la vaca. Entonces, en función de eso y del aumento de la producción de pasto, va a venir el aumento de la producción de maíz. Si nosotros dijésemos, bueno, mirá, vamos a dedicarnos exclusivamente a utilizar cada vez más maíz, el techo de la producción ganadera argentina está acá cerquita. Si nosotros nos planteamos el aumento de la producción de pasto, maíz y pasto van de la mano. ¿Y por qué van de la mano?
porque acá ustedes lo que tienen es una diapositiva donde ven la curva de producción de pasto de diferentes especies subtropicales y de zonas templadas, donde hay una gran heterogeneidad en la producción dentro del año. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo solamente produjese a pasto, tendría que estar variando las cargas en forma muy importante entre el invierno y la primavera-verano. Esta es una de las heterogeneidades importantes de la producción a pasto. Y la segunda es la que ustedes tienen en este cuadro, en el cual tienen las producciones máximas y mínimas de cada uno de los recursos que veíamos en el anterior gráfico, en el cual se marca en cada una de las estaciones, tomando los últimos 15 años, que es información proveniente del Laboratorio de Imágenes Satelitales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, cuáles son los máximos y mínimos de cada una de las especies. Ustedes, por ejemplo, ahí en un Gatton Panic van a ver en verano 17.000 kilos de materia seca contra 1.500, o en primavera 3.000 contra 200. Obviamente que en zonas subtropicales los extremos son mayores que en las zonas templadas. Entonces, cuando juntamos la variación dentro del año con las variaciones entre años, no hay ninguna duda que la única forma de poder mantener cargas lo suficientemente altas y la única forma de poder tener cada vez mayor cantidad de vacas y tener una recría que se acomode a la oferta que nosotros necesitamos cubrir es mediante la interacción con el maíz. Entonces, claramente, el crecimiento de la ganadería vacuna hacia el futuro va de la mano de dos cuestiones. Una es tener mayor cantidad de terneros, que para eso necesitamos tener más pasto, y la otra es poder tener animales que se recríen y se terminen con maíz, y para eso necesitamos tener más pasto y más maíz. Fíjense ustedes, y acá para ir terminando, cuál es el incremento de la producción que nosotros podemos tener. Esto es fruto de diferentes trabajos que me ha tocado hacer, está puesto en valores relativos para diferentes regiones del país, pero el mensaje es, con la interacción de más pasto y más maíz, los niveles productivos, tomando los niveles más bajos, digamos, o sea, de menor producción y los extremos más altos, pueden multiplicarse entre 3 y 16 veces las diferentes regiones del país. Lo que hace falta para esto es que haya más pasto y de manera más maíz también. Esto es una foto nomás, como para ilustrar lo que les estaba comentando, es una foto en la cuenca del Salado, en un mismo potrero, con un campo natural y con una pastura, que es lo que se puede obtener. Entonces, tenemos una oportunidad, aprovechémosla. Muchas gracias. Fernando, se me ocurre una pregunta breve. De acuerdo a tu experiencia, sos un tipo que tiene mucha experiencia práctica además, ¿en qué zonas crees que puede evolucionar la oferta de pasto más rápidamente en los próximos años en la Argentina? Yo voy a aprovechar que acá lo tengo al subsecretario de Ganadería, Rodrigo, pero si a mí me dijeran cuál sería una medida fundamental desde el punto de vista de políticas públicas, hablando exclusivamente de producción de carne, creo que todo aquello que tenga que ver con el aumento de la producción forrajera en todas las zonas del país, creo que acá no podemos diferenciar una sola, porque, digamos, todo el país, digamos, si vos te vas a la pradera pampeana, que es la más evolucionada, sin duda que el diferencial de crecimiento va a ser menor por hectárea, pero en función de la cantidad de animales que tenemos, que el 50% o casi el 58% está en la región pampeana, desde el punto de vista del volumen es muy importante. Si me voy al norte, me voy a la zona subtropical, concretamente Salta, oeste de Formosa, sin duda que por hectárea el cambio que va a haber ahí es mucho mayor, pero el volumen de hacienda que tengo que es menor. Creo que sin duda el eje central para mí del aumento de la producción producción de carne en Argentina viene por el pasto. Y esto no va en contra del maíz, muy por el contrario, cuanto más pasto tengo, más maíz tengo que gastar. Y si no cambiamos la ecuación forrajera de la Argentina, el techo está muy cerca. Tengamos el pasto, tengamos el maíz y hay mercados para todos. O sea, la carne, según lo que marcó Roberto, lo que marcó Juan, la carne vacuna pasa a ser cada vez una exquisitez, cada vez va a tener mayor precio, cada vez lo va a poder cobrar menos gente que va a estar dispuesta a pagar un mayor precio. Entonces, tenemos que hacer todo lo posible por tener carnes en función de ese señor que está ubicado en las diferentes góndolas del mundo y que está dispuesto a pagar un muy buen valor por un producto que escasea.